Y Padre, tú eres bueno, Señor. Tú eres maravilloso, mi Señor Jesús. Y Padre, podemos, mi Dios, igual como este cántico decir nosotros, no nos fallarás jamás, Padre. Nunca, oh Padre mío, nos dejarás ni nos desampararás. Tú estarás en nosotros y con nosotros, Padre, en todo tiempo, en toda hora y en todo momento. Te damos gracias, Padre, por esta bendición de estar acá hoy día en tu casa, en tu presencia, gozándonos, oh Padre Celestial, adorando y alabándote, porque eres bueno, Padre, eres maravilloso, eres glorioso, Señor. Gracias te damos por ello, Señor, porque sabemos, Padre, que no nos fallarás jamás. Ahora, Señor, nos has traído a este lugar no a escuchar palabras de hombres, sino a escuchar tu palabra. Bendícela, Señor, y a través de ella, bendícenos, háblanos y bendícenos, y que este día tengamos oídos para escucharte a ti, mi Dios, hablar a nuestros corazones. Prepáranos, Padre, quita, oh mi Dios, toda preocupación, mi Dios, silencia, oh Padre mío, todo sonido, todo ruido, toda distracción, todo, oh Padre Celestial, que nos pueda robar el gozo de escucharte hablar a nosotros. Y háblanos, te lo pido en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Y amén, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Como pueden oír, traigo voz de rana hoy, ¿no? Pero no importa. No estamos acá para hablar de mí, estamos acá para hablar del Señor, hablar de la palabra de Dios. Y vamos a estar este día en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Es donde vamos a concentrarnos este día en la palabra del Señor. El tema yo le he titulado ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Los ojos, hermanos, son una de las partes más importantes del cuerpo. Según la ciencia, lo que los ojos no ven y la mente no conoce, no existe. No existe. Porque la visión es el resultado del trabajo en equipo de los ojos y el cerebro que juntos crean una imagen completa y compleja del mundo que nos rodea. Qué interesante, ¿no? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que el que no mira, o sea, el que no tiene vista, no peca. No peca. Y cuando hablamos nosotros acerca del ojo, hablamos acerca de que el ojo es ¿qué, hermanos? El ojo es la ventana de nuestra alma. Es la ventana de nuestra alma. Jesús lo pone de esa manera en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 22. Dice así en el versículo 22 de Mateo 6, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno ¿de qué? Estará lleno de luz. Estará lleno de luz. Dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Qué interesante, ¿no? Porque la ceguera espiritual es por la ausencia de la palabra de Dios y el Espíritu Santo en la vida de las personas. Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice la Escritura, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. La ceguera espiritual es por la ausencia de la palabra de Dios. En otras palabras, tu espíritu no puede percibir las cosas del cielo si tu oído no está en sintonía con la palabra de Dios. La palabra de Dios y el Espíritu Santo crean en nosotros una imagen del Dios vivo para que los que quieren conocer a Dios puedan mirar con sus ojos espirituales lo que Dios nos ha delineado a nosotros en su palabra para bendecirnos a nosotros y darnos una imagen clara del Dios
del Dios vivo. Miramos a Felipe en Juan capítulo 14, pidiéndole a Jesús que le muestre al Padre. Nos dice Juan 14:8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Muéstrame al Padre. Tanto tiempo, dice Jesús, me has visto hacer milagros, hacer maravillas, hacer prodigios. Tantas cosas maravillosas han escuchado tus oídos, tantos milagros han visto tus ojos, Felipe, y aún tú me dices a mí, muéstranos al Padre. Hermanos, la ceguera espiritual es el peor enemigo del hombre. Porque hay un dicho que dice que el que no quiere ver, no importa cómo le pinten las cosas, no percibe. No percibe. Y cuando hablamos nosotros, hermanos, acerca de la ceguera espiritual, que es literalmente la que nos aleja a nosotros de la presencia de Dios, Jesús les dice a Felipe: Felipe, te he creado una imagen del Dios vivo, te he creado una imagen del Dios Altísimo. Y Felipe, hasta estos momentos, tú que has caminado conmigo por un lapso de 3 años y medio, no has podido mirar las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque Felipe y los demás discípulos de Jesús, los otros 11 discípulos de Jesús, no estaban viendo hacia arriba, estaban viendo hacia el frente. ¿Tenían los ojos puestos en quién? Tenían los ojos puestos en quien Jesús podía ser para ellos. Tenían los ojos puestos en que Jesús era el cual podía venir a ser el rey de Israel, el cual les podría a ellos liberar de la opresión de sus enemigos, el cual les podría dar a ellos nuevamente la bendición de echar fuera a aquellos invasores que se habían plantado dentro de su nación y hacer de ellos una nación nuevamente gobernada por sus propios compatriotas, sus propios hermanos judíos. Y estaban viendo hacia el frente. Estaban viendo hacia las circunstancias. Estaban mirando la condición de la nación. Estaban observando la situación de cómo sus enemigos los oprimían a ellos. Pero en ningún momento se detuvieron a pensar en qué. Se detuvieron a pensar en las cosas de arriba, en lo que Dios estaba haciendo. Nunca levantaron los ojos al cielo. Por ello es cuando el hombre peca, cuando el hombre cae en pecado. El hombre cae en pecado, mira hacia el frente. No hay nadie me está viendo. Se da la vuelta, mira hacia atrás, no hay nadie me está viendo. Mira hacia la derecha, mira, no hay nadie me está viendo. Mira hacia la izquierda, no hay nadie me está viendo. Y ¡pum!, cae en pecado. ¿Por qué? Porque cree que nadie le está viendo. Pero nunca se detiene a levantar los ojos al cielo y entender que Dios lo está viendo. Que Dios lo está viendo. Hermanos, cuando Jesús le dice a Felipe: la imagen y gloria de Dios está delante de tus ojos y no la puedes ver con los ojos humanos sin la ayuda del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 4, Hechos capítulo 1, versículo 4 dice: estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no,
Os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder, escucha, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este pasaje Pablo tiene algo que decir, ya sea directamente o por implicación acerca de 4 clases diferentes de personas. 4 clases diferentes de personas. Este pasaje, hermanos, nos habla a nosotros acerca de aquellos los cuales no solamente escucharon al apóstol Pablo predicar el evangelio, escucharon al apóstol Pablo hablar acerca del Dios viviente, hablar acerca de Jesús, hablar acerca de la bendición que podemos nosotros recibir cuando abrimos nuestro corazón a Cristo, cuando dejamos que Cristo sea el que entre en nosotros y sea Señor de nuestra vida. Y ellos deliberadamente optaron por ignorar el mensaje que Dios había enviado a través de su siervo. La ceguera espiritual, hermanos, se puede curar. La ceguera espiritual se puede curar. La ceguera espiritual se puede curar ¿de qué manera? La ceguera espiritual se puede curar cuando nosotros reconocemos que estamos ciegos y que necesitamos luz. Cuando nosotros reconocemos que hemos fallado y hemos pecado. Cuando nosotros reconocemos que hemos intentado hacer muchas cosas para agradar a Dios y en todas nos hemos quedado cortos. Cuando reconocemos que necesitamos mirar hacia el cielo. Cuando necesitamos a Jesús, que es la luz del mundo, para que traiga luz a nuestros ojos. Por ello es que el apóstol Pablo quiere enseñarnos a nosotros acerca de estos puntos que son tan importantes para nuestra vida. Son tan importantes para nuestro caminar con el Señor. El día 26 de enero, 10 de nosotros nos montamos en un avión y partimos hacia Cuba. Llegamos nosotros a la isla de Cuba a las 6:30 de la tarde del mismo día 26 de enero. Llegamos nosotros a la iglesia donde nos íbamos a hospedar, ya como a eso de las 7:30, 8 de la noche, cerca de esa hora. Y cuando llegamos a la iglesia, los hermanos se desvivían por atendernos, por bendecirnos. Qué gusto, hermanos, que hayan podido venir a pasar tiempo con nosotros. El Señor nos dio la bendición de trabajar en una conferencia de jóvenes. Nos dio la bendición de trabajar en una conferencia de pastores. Nos dio la bendición de ir a visitar las iglesias de los pastores, los cuales muchos de ustedes están apoyando mensualmente, enviándoles una ofrenda para ayudarles a ellos con su diario vivir. Pero en todos los lugares y a todos los lugares a los cuales nosotros íbamos, escuchábamos de las batallas físicas que están viviendo nuestros hermanos en la isla de Cuba. Carecen de cosas para su higiene personal, carecen de alimentos, carecen de ropa para vestir. Carecen, hermanos, de todas las cosas necesarias para el diario vivir. Pero de una cosa sí te puedo decir que no carecen. Es de una entrega y un fervor y una confianza única y absoluta en el Dios vivo al cual ellos sirven. Porque aún en el medio de nada, alaban y adoran a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser, entendiendo que su dependencia no está en el hombre ni está en las cosas de este mundo, sino que están ¿en quién? Están en Jesús. Sus ojos espirituales están abiertos al Dios vivo.
Su oído está atento a la voz de aquel el cual está continuamente diciéndole: no te dejaré, no te abandonaré, te sustentaré, te esforzaré con la diestra de mi justicia. Y ese es el mensaje del apóstol Pablo para nosotros este día. El apóstol Pablo dice: ok, muchos de ustedes, corintios, carecen de visión espiritual. Muchos de ustedes, corintios, están en la condición que están porque sus ojos no están en el cielo, están aquí en la tierra. Están aquí en la tierra. Han abandonado la isla aproximadamente 300,000 personas en los últimos meses. Muchos de ellos han llegado acá a los Estados Unidos. Muchos de ellos se han establecido por diferentes partes de la nación. Y muchos de ellos están reportándose nuevamente a sus iglesias a Cuba y están diciendo que están en una condición peor en la que ellos estaban cuando estaban en la isla. Han llegado a una nación, a un país, a escuchar una lengua a la cual ellos no hablan. Han llegado a un país donde los vecinos, las personas no conocen a sus vecinos. Han llegado a un país donde hay una frialdad espiritual, la cual se puede sentir el momento que ponen la planta de sus pies en las calles. Y les dicen a ellos: acá no hay compañerismo. Acá no hay tiempo de oración. Acá no hay nadie que se preocupe por nadie. Estamos como si estuviésemos en una isla abandonados sin haber nadie con quien hablar. Y estamos en el país más poblado del mundo. ¡Qué tristeza, hermanos! ¿Sabes por qué? Porque aunque no tienen nada, su vecino tiene un pedazo de pan y lo comparte con él. Saben el nombre de su vecino, el nombre de sus hijos, la edad de sus hijos, saben la necesidad de ellos, conocen todo el barrio, se conocen unos a otros y se ayudan mutuamente. Y llegan acá a esta nación y se encuentran abandonados en el medio de tanta gente. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado en qué, hermanos? En tener una buena casa, manejar un buen carro. Nos hemos enfocado en trabajar hasta desgastarnos. ¿Cuántos de ustedes conocen el nombre de sus vecinos? ¿Cuántos de ustedes conocen la necesidad de su vecino? ¿Cuántos de ustedes, o cuántos de nosotros, porque me incluyo yo, aunque conozco el nombre de todos mis vecinos alrededor nuestro, que hemos compartido con ellos por muchos años, no necesariamente quiere decir que sé sus necesidades. No necesariamente quiere decir que sé qué están viviendo, qué están pasando, cuál es la condición física e espiritual de ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos sumamente ocupados en las cosas de este mundo. Ellos no tienen nada. Los hermanos en Cuba no tienen nada. Me contaba un pastor de los de allá. Dice: hay días en los cuales nos sentamos a la mesa, oramos por los alimentos, aunque no hay nada de alimento en el plato. Pero igual al momento que terminamos de orar, el Señor provee. Llega un vecino con un aguacate, comemos un aguacate. Llega un vecino con un mango, comemos un mango. Llega un vecino con no sé si ustedes conocen el boniato o el que le llaman camote en México, con un camote y comemos camote. Llega un vecino con un puño de arroz, cocinamos arroz y comemos arroz. Comemos lo que Dios nos provea, porque nuestra dependencia no está en lo que tenemos en el refrigerador ni en la mesa, porque ni en el refrigerador ni en la mesa hay nada, sino que nuestra dependencia está en Dios y solamente en Dios. Pero cuando se trata de adorar y alabar a Dios, estas personas alaban al Señor con una fe tan genuina, con una fe tan hermosa, que puedes mirar el gozo, la alegría en sus rostros,
que sabes que solamente puede venir de parte de Dios cuando estás en una condición donde no tienes absolutamente nada. Y por ello, hermanos, el tema de hoy. El apóstol Pablo dice que el apóstol Pablo nos lleva a nosotros a mirar acá 4 puntos específicos en estos 6 versículos que vamos a leer. El primer punto que vamos a mirar nos habla acerca de Él. Comienza hablando por sí mismo. Comienza hablando por aquellos a los cuales el Señor le ha dado como compañeros de la fe. Aquellos a los cuales y a través de los cuales ha trabajado y ha militado arduamente para el reino de Dios. El primer punto de hoy empieza hablando por sí mismo. El primer punto empieza por sí mismo, hablando acerca de sí mismo, lo que nos dice el versículo 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayamos. Dice que Él nunca se desanima en el cumplimiento de la gran tarea que se le ha encomendado, y por implicación nos dice que Él no va a cesar de hacer la obra a la cual Él ha sido llamado. Hermanos, ¿qué hay de nosotros? Porque ese es el corazón y la mente del apóstol Pablo. Ese es el corazón y la mente del apóstol Pablo. La conciencia, él tenía la conciencia de una gran tarea delante de él. Él tenía una gran tarea delante de él. A él se le había encomendado llevar el evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación, hablar a los perdidos que hay esperanza en Cristo Jesús. Que no más, hermanos, tenemos que continuar viviendo en nuestra vana manera de vivir. Que ahora, en este momento, en este día, en esta hora, tenemos esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ello es que lo primero que vemos acá es la conciencia de una gran tarea. El que no es consciente de una gran tarea es capaz de sorprenderse y decir, ¿qué está pasando? La pregunta para nosotros, ¿estás consciente de la gran tarea que tenemos en Cristo Jesús? Jesús nos dice a nosotros en Mateo 28:19, dice, por tanto, ir y hacer discípulos de las naciones. O sea, Jesús no nos dice a nosotros, por lo tanto, ir y compraos la casa más grande que vendan, compraos el carro más lujoso, compraos los camellos más saludables y las ovejas mejores que tengan en el mercado. Jesús en ningún momento nos dice a nosotros que hagamos tal cosa. Jesús nos dice a nosotros, por tanto, ir y hacer discípulos de las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué razón Jesús no lo dice de esa manera? Porque Jesús no nos dice a nosotros, como muchas iglesias el día de hoy hablan acerca de la prosperidad, acerca de que si tú eres un hijo de Dios, Dios tiene para ti lo mejor de lo mejor. Tiene una casa grande que lo único que tienes que hacer es clamarla, o sea, reclamarla, decir, es mía y ahora Él me la va a dar. ¿Por qué Jesús no nos lo dice de esa manera? Porque Jesús mismo nos dice a nosotros, en el mundo tendréis aflicciones, pero no os preocupéis porque yo he vencido al mundo. O sea, Jesús nos dijo, vas a sufrir mucho por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque vas a ir y vas a predicar el evangelio, vas a hablar a las personas acerca del reino de Dios, les vas a decir que hay esperanza en Cristo Jesús, que tienen que cambiar su vana manera de vivir. Y a la gente no le va a gustar eso. No le va a gustar esto. Y qué interesante, ¿no? Porque está el recuerdo de la misericordia recibida. Pablo tenía el propósito de pasarse la vida tratando de hacer algo en respuesta al amor que él había recibido, el amor el cual le había redimido a él. ¿A quién? A Jesús. Digo a Pablo, perdón, a Pablo. Jesús, el Hijo de Dios, le dice a Pablo, ¿por qué das coces contra el aguijón, Pablo? En otras palabras, ¿por qué estás tú luchando en contra de la obra redentora la cual yo estoy haciendo en el mundo para salvar al mundo? Y Pablo dice, Señor, ¿quién eres?
Yo soy Jesús, al cual tú persigues. Yo soy Jesús, al cual tú persigues. Por ello, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, hermanos, dice el apóstol Pablo, no desmayamos. No desmayamos. Pablo predicaba su evangelio con franqueza. Predicaba su evangelio con franqueza porque consideraba que era lo más importante y es lo más importante lo que nosotros debemos de hacer. Debemos de hacer. No importando, hermanos, nuestra condición física, porque muchas veces nos obstaculizamos nosotros mismos y nosotros mismos nos ponemos trabas en el camino. Tenemos que ir hacia adelante. Tenemos que ir hacia adelante. No podemos desmayar. No podemos nosotros tirar la toalla. Por ello Pablo dice, según la misericordia que hemos recibido, o sea, él sabe que lo que Dios ha hecho por él, que lo que Dios ha llevado a cabo en su vida, que lo que Dios ha hecho por él, en el cambio que Dios ha traído en su corazón, es el cambio y la transformación que él quiere llevar a otras personas, hablarles a ellos de la esperanza que hay en Cristo Jesús, la esperanza que tenemos en el Hijo de Dios. Nosotros, hermanos, no podemos quitar los ojos del autor y consumador de nuestra fe. No podemos quitar los ojos de Cristo Jesús. Tenemos que ir hacia la meta, hacia el supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Pero cuando lleguemos a entender algo que es de suma importancia para nosotros, que lo que tú y yo tenemos es aún de más valor que el oro, que es la salvación que podemos llevar a otras personas, que lo tenemos en este vaso de barro, que lo tenemos en nuestro corazón y que tenemos una gran obligación porque Jesús nos dice a nosotros ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio, contar a vuestros vecinos que hay esperanza en Cristo Jesús. Decidles a ellos que Jesús murió para pagar por sus pecados, para abrir las puertas del cielo, para que ellos pudiesen entrar, para que sus nombres pudiesen ser escritos en el libro de la vida del Cordero, para que ellos pudiesen tener esperanza y llevarles a ellos las buenas nuevas de salvación. Lo que nos lleva al segundo punto de este día, que es mensaje a sus oponentes y calumniadores. El apóstol Pablo les dice primeramente, yo estoy puesto a ¿qué? A llevar el evangelio. Yo estoy puesto a ¿qué? A hacer la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque me ha delegado un ministerio. Se me ha dado a mí el llevar las buenas nuevas de salvación y no voy a cesar de hacer tal obra. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios ha encomendado y me ha encomendado que haga yo. Por ello es que en el siguiente versículo les habla directamente a sus oponentes y calumniadores. En el versículo 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Lo que el apóstol Pablo dice acá, rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Lo saben bien. Hermanos, si la buena noticia que predicamos nosotros es el evangelio, las buenas nuevas de salvación, ¿qué nos puede parar a nosotros? ¿Qué nos puede parar a nosotros?
Como podemos ver acá, Pablo fue acusado de que usaba ¿qué? Usaba métodos encubiertos, de que hacía uso de astucia para obtener el propósito, el cual él tenía de convertir a las personas. Se le acusa de que adulteraba el evangelio. Y Pablo dice: rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿de qué manera, hermanos, puede uno adulterar la palabra de Dios? ¿De qué manera puede un predicador adulterar la palabra de Dios? Mezclando tradiciones humanas con la palabra pura del Evangelio de Dios. ¿De qué manera podemos diluir la palabra de Dios? El verbo diluir alude a lograr la disolución de una sustancia apelando a un líquido. El concepto también puede hacer mención o a reducir la concentración de una mezcla agregando un disolvente. Decirle a la gente que cuando venga Cristo todos sus problemas se van a resolver, van a ser ricos, van a vivir felices y todo les va a ir bien y la vida va a ser color de rosa. Cuando tú le dices a una persona: hey, ¿sabes qué? El momento que tú invites a Cristo a entrar en tu corazón, todos tus problemas se van a resolver. El momento que tú invites a Cristo a entrar en tu corazón, automáticamente Dios te va a bendecir con toda clase de riqueza. El momento que tú invites a Cristo Jesús a entrar en tu corazón, toda enfermedad va a huir de tu cuerpo. El momento que tú invites a Cristo Jesús a entrar en tu corazón, automáticamente tu cuenta bancaria, el dinero que tienes ahí se va a multiplicar, triplicar y cuadruplicar. Esta es la manera en la cual tú estás adulterando el evangelio. Porque Jesús en ningún momento nos habla a nosotros acerca de esas cosas. Cuando vinieron los primeros discípulos de Jesús y le preguntaron: Señor, ¿dónde te estás quedando? Jesús les dice a ellos: las zorras tienen guaridas, ¿no? Tienen cuevas donde meterse. Los pájaros tienen nido, mas el Hijo del Hombre, dice, no tiene ni un solo lugar donde recostar su cabeza. Entonces, si el Hijo de Dios, creador de todas las cosas, hacedor de nosotros mismos, el que nos formó y sopló aliento de vida en nuestra nariz, nos dice a nosotros que lo importante de esta vida no es lo material, no es lo físico, sino lo espiritual. ¿Cómo nosotros, hermanos, podemos tener la audacia de ser malos comunicadores solamente para darle a las personas lo que ellos quieren oír? Y dice el apóstol Pablo: yo en ningún momento he hecho tal cosa. Yo en ningún momento he hablado a las personas, al contrario, he renunciado a lo vergonzoso. He renunciado a lo vergonzoso, dice, no andando con astucia. En ningún momento yo he hecho uso de elocuencia, en ningún momento he hecho uso de mis estudios, en ningún momento he hecho uso de lo que yo he aprendido en la escuela. Lo único que yo he hablado a vosotros ha sido la palabra de Dios, lo que el Señor me ha dado y lo que yo comparto con ustedes el día de hoy. Y esa es la manera en la cual el apóstol Pablo confronta a esos hombres. Pablo predicó su evangelio con honestidad. La antigua palabra traducida como adulterando es un verbo que únicamente se encuentra aquí en el Nuevo Testamento, el cual significa diluir o adulterar. Pablo no predicó un evangelio oculto donde nos dice él renunciando a lo oculto y vergonzoso, ni a un evangelio corrompido, o sea, con astucia o adulterando, mezclando con la ingeniosidad humana o diludio para acomodarlo a su audiencia.
Cuando tú vienes a alguien y tú les predicas a ellos que todo va a ir bien, les comienzas a hablar que todo va a ser color de rosa, la gente te pone atención, se animan. Quieren oír esas palabras bonitas, esas palabras dulces, esas palabras que les dan a ellos, ese sentir de alegría, ese sentir de que, están ellos, ¿cómo? Están ellos sintiendo que están en la presencia de Dios, cuando al final del día lo único que están haciendo es dándoles comezón en sus oídos. Les están haciendo sentir bien. Y el apóstol Pablo dice, no. Yo en ningún momento os he hablado a ustedes nada acerca de hacerlos sentir bien. Yo en ningún momento le he echado más salsa a los tacos para que ustedes se saboreen. Nos dice él en 1 Corintios 11:23, haciendo alusión a la cena del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. En otras palabras, el apóstol Pablo no enseñó, hermanos, a la iglesia, a ninguna de las iglesias, ciencia humana o palabra humana. Lo que el apóstol Pablo escribió en sus cartas a los Corintios y todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, todas fueron inspiradas por el poder del Espíritu Santo. ¿Para quiénes? Para la iglesia. Y lo único que él enseñó fue lo que Jesús le enseñó a él que enseñase. Por ello es que muchos predicadores fracasan en este punto. Ellos tienen el verdadero evangelio, pero le añaden elementos propios de la ingeniosidad y sabiduría humana. Le añaden, hermanos, elementos propios de la ingeniosidad y sabiduría humana. Frecuentemente añaden otras cosas corrompidas y diluidas al evangelio porque piensan que al añadirlas hará que el evangelio sea más efectivo o que le dará mayor audiencia. Pregunta, iglesia, ¿a quién de nosotros nos gusta que nos digan que somos pecadores? ¿A quién de nosotros nos gusta que nos digan que si no nos arrepentimos nos vamos a ir al infierno? ¿A quiénes de nosotros nos gusta que nos digan que estamos viviendo mal, o que estamos pensando mal, o que estamos hablando mal? ¿A quién de nosotros nos gusta que nos corrijan? Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para corregir, hermanos. La palabra de Dios es útil para exhortar. La palabra de Dios es útil para transformar nuestras vidas. Y la palabra de Dios, lo que viene del Espíritu Santo, lo que viene de Dios es lo que va a hacer. Y muchas veces las palabras que vienen de la palabra de Dios a nuestras vidas no son agradables a nuestro oído. Especialmente cuando estás viviendo en pecado y te dicen que eres pecador y no lo quieres reconocer. ¿Cómo que usted se atreve? ¿Quién le dio a usted la autoridad? ¿Cómo usted tiene ¿cómo usted se atreve a venir a mí y decirme que yo estoy mal o que estoy viviendo mal? No nos gusta. Por ello es que el apóstol Pablo les dice a ellos, yo no le he añadido nada a la palabra de Dios, yo la he manifestado, yo la he hablado tal y como Jesús me la ha dado a mí. Es lo único que yo he hecho. Pablo predicó el evangelio abiertamente, de una manera sincera y verdadera. Las enseñanzas del apóstol Pablo, hermanos, fueron solamente lo que el Espíritu Santo inspiraba a Pablo a hablar. En ningún momento él hizo uso de su intelecto. En ningún momento hizo uso de su conocimiento. Incluso dijo, todo lo que sé lo tengo por basura. Todo lo que sé, todo lo que he aprendido, dice, todo lo que he aprendido. Una de las cosas que hacían a los griegos sentirse como la última Coca-Cola en el desierto era su conocimiento de ellos. Les encantaba la filosofía, les encantaba el conocer algo nuevo o el saber algo nuevo. Y cuando ellos conocían algo nuevo, sabían algo nuevo, venían y era la última novedad y caían todos ahí como ovejas, no como moscas,
Caían todos ahí. ¿Por qué? Porque querían escuchar algo nuevo. Tenían comezón en los oídos. Querían juntarse a escuchar algo nuevo. Dice el apóstol Pablo, yo no he venido a ustedes en esa forma. Yo he venido a ustedes con integridad. He venido a ustedes con la palabra de Dios. He venido a ustedes con la verdad. He venido a ustedes hablándoles a ustedes acerca del reino de Dios. Y en ningún momento he hecho uso de mis palabras, sino que las palabras que han salido de mis labios han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Y mis palabras, dice, mis palabras son a las cuales y de las cuales yo tengo que dar cuenta a Dios cuando esté delante de Dios. Por ello es que Santiago nos dice a nosotros, no os hagáis muchos de vosotros maestros. ¿Por qué? Porque recibiréis mayor condenación. Hermanos, si yo me paro aquí al púlpito y lo único que hago es entretenerles a ustedes, llega el día del juicio y tengo que comparecer ante Dios. Yo le tengo que dar cuenta a Dios por cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque lo que yo les enseño a ustedes, si no es la verdad, si no es la palabra de Dios, les puede llevar a ustedes al error, alejar del Señor. Y la palabra de Dios me dice que mejor me fuese a mí atarme una piedra de molino, dice, y tirarme en el fondo del mar, que hacer tropezar a uno de estos sus pequeñitos. Es muy importante enseñar el Evangelio, enseñar la palabra de Dios, hablar lo que dicen las Sagradas Escrituras y nada más. Dice Pablo, delante de Dios os hablo. Pablo predicó su evangelio delante de Dios. Era importante para Pablo conocer que toda conciencia humana aprobaría su manera de ministrar, pero para él era aún más importante entender que Dios era el que aprobaba sus palabras. Sus palabras. Hermano, no les des falsa esperanza a nadie. No les des falsa esperanza a nadie. Si alguien está viviendo en pecado, sí, dile, Dios te puede perdonar si tú te arrepientes. Pero arrepentirte quiere decir que vas a cambiar tu estilo de vida, tu manera de vivir. Quiere decir que vas a dar un giro de 180 grados, ibas hacia la perdición y ahora te vas a dar la vuelta y vas a ir hacia los brazos de Jesús. Y en el proceso, mientras tú estás caminando hacia Jesús, tienes que mantener los ojos puestos en Él, por el hecho de que si tú quitas los ojos de Él, te puedes nuevamente regresar en la dirección en la cual tú ibas anteriormente. Porque hay quienes dicen, oh hermano, no te preocupes, Dios te ama. Dios te ama, Dios te va a perdonar. Dios te perdona, Dios nos perdona. Pero cuando pecamos deliberadamente una y otra vez, hacemos las mismas fechorías, cometemos los mismos pecados, ya eso ya no es la gracia de Dios, eso ya es hacerlo a propósito. Porque hay quienes dicen que tenemos libertad, ¿no?, para hacer todas las cosas, pero nuestra libertad está en Cristo Jesús. No está para pecar, ni nos da licencia para pecar a nosotros en este mundo. Por ello es que en estos primeros 2 versículos Pablo pone claro que no fue afligido debido a que fue un ministro infiel del Evangelio, sino que fue ¿qué? Fue afligido. ¿Por quiénes? Fue afligido por aquellos que pensaron dañar su testimonio, que pensaron dañar su vida, sino que en el proceso dice ellos en su infidelidad y al añadir a mí aflicciones, lo único que han hecho ahora con sus acusaciones es darme la oportunidad de decirles a ustedes y a todos los que lean mi carta de que mi evangelio ha sido el evangelio que Jesús me ha dado para predicar. Mis palabras han sido las palabras que Jesús me ha dado para hablar. Mis pensamientos han sido los pensamientos que Jesús ha puesto para llevar y dar a aquellos que necesitan saber acerca del reino de Dios. Él no tenía nada de qué preocuparse.
Ahora la pregunta para nosotros es la siguiente. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Cuáles son tus pensamientos? Son los pensamientos de Dios. ¿Cuáles son tus palabras? Son las palabras de Dios. ¿Qué es lo que tú enseñas? ¿Enseñas la palabra de Dios? Porque dirás tú, bueno, es que esta carta era dirigida a los corintios. Bueno, sí fue dirigida a los corintios, pero también es dirigida a los de la Jabra, ¿no? Los que estamos aquí en esta iglesia de Calvary Chapel en la Luz. Porque nosotros somos los receptores, ¿no? Somos los que hemos recibido la carta, somos los que la estamos leyendo, somos los que la estamos estudiando, somos a los cuales el apóstol Pablo ha dirigido la carta. El día de hoy, por ello es que el versículo 1 dice él, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, o sea, teniendo nosotros la responsabilidad de lo que Dios nos ha dado, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos, dice, a todo lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Delante de Dios. Lo que nos lleva al tercer punto de esta tarde. Los que rechazan el evangelio. El tercer punto de esta tarde, los que rechazan el evangelio, aquellos los cuales, aunque tú les hables con la verdad, les enseñes el camino hacia la vida eterna, les hables con la palabra de Dios en la mano, les des a ellos para que lean la verdad, aún así van a rechazar la verdad. Pablo nos dice en el versículo 3 y 4, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. Pablo nos dice, si las personas no responden a este glorioso evangelio, no es culpa mía. No es culpa mía. O sea, la ceguera de los incrédulos de ninguna manera detracta la claridad del evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque tú no puedes decir que el sol no resplandece cuando el sol está resplandeciendo. Tú no puedes decir que yo no te prediqué el evangelio cuando te estoy hablando acerca de la verdad. O sea, te estoy diciendo que el Hijo de Dios, Jesús, dejó su gloria, se despojó de su realeza, tomó forma de hombre y en forma de hombre vivió entre los hombres y como hombre murió por los hombres en una cruz. Fue sepultado y al tercer día resucitó, ascendió a la gloria de Dios, se sentó a la diestra del Padre y desde ahí está intercediendo por nosotros los pecadores. O sea, si tú no quieres escuchar las cosas que yo te estoy hablando acerca de la verdad, si tú no quieres escuchar el evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros los seres humanos, no es cuestión del evangelio, es cuestión de aquel que no quiere escuchar el evangelio. O sea, la ceguera, hermanos, espiritual o la ceguera de los incrédulos no tiene nada que ver con las palabras que Dios nos ha dado para que nosotros entendamos la verdad. La versión King James traduce al final del versículo 4 de la siguiente manera: se escondió de los que están perdidos. Se escondió de los que están perdidos. Qué interesante esos versículos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto. ¿A quiénes está encubierto el evangelio? A aquellos que no quieren escuchar el evangelio. Aquellos los cuales tú les dices, hey, hay esperanza de vida eterna. No hay necesidad de que tú sigas viviendo una vida perdida. O sea, el día en el cual tú dejes este mundo, que puedas tener la seguridad y la certeza de que
Jesús, como nos dicen Juan 14:6, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo os lo hubiera hecho saber. Voy pues ¿a qué? A preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, tener la certeza y la seguridad de que la casa que Jesús fue a preparar para ti está ahí lista para que la ocupes. Está lista para que la ocupes. Carlos Spurgeon dice, de acuerdo con el texto, aquel que no cree en Jesucristo es un hombre perdido. Dios te ha perdido, no eres un siervo. La iglesia te ha perdido, no estás trabajando para la verdad. El mundo en verdad te ha perdido, no le das un servicio duradero. Te has negado a ti mismo el derecho, la alegría del cielo. Estás perdido. No solamente se trata de que estarás perdido, sino de que estás perdido aún hoy. Qué interesante, ¿no? Porque cuando Spurgeon lo pone de esta manera, nos dice a nosotros, no es Dios, no es la palabra de Dios, no es el poder del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, eres tú. Eres tú el del problema. Eres tú el que no estás percibiendo. Eres tú el que no está recibiendo. Eres tú el que no está escuchando. Eres tú el que no recibe las buenas nuevas de salvación. Y es lo que les dice el apóstol Pablo a estos corintios. Por ello es que muchas veces cuando compartimos el evangelio y las personas optan por no escuchar nuestras palabras, no somos nosotros los que llevamos el evangelio a estas personas. No es Dios el que no se interesa en ellos. No es el Espíritu Santo el cual quiere convertirles a ellos. Son ellos que no quieren recibir la verdad. Son ellos los que están ciegos, que no pueden ver, no pueden percibir lo que Dios tiene y ha preparado para sus vidas. Pablo dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. O sea, no hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que tú puedas hacer. Porque en el versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos. Cegó el entendimiento de ellos. Aquellos que se pierden, hermanos, a quienes el evangelio aún está encubierto, Satanás, el Dios de este siglo, los tiene cegados. Los tiene cegados. Te lo ilustro de esta manera. Cuando vas a una fiesta de niños, ¿no? Y hay piñata. A los niños les encantan las piñatas, ¿no es verdad? Les encantan las piñatas. Pero una de las maneras en la cual quieren preservar la piñata intacta, ¿no? Para que no se acabe la fiesta, no se acabe la piñata, es que agarran al niño y le ponen una venda en los ojos. El niño sabe que hay una piñata ahí, mas no sabe dónde está la piñata, ¿verdad? Él no sabe dónde está la piñata. Él trae la vara en la mano y él con los ojos vendados, él tira su golpe, ¿no? Y tira continuamente para pegarle a esa piñata, pero no puede ver la piñata. Pero la piñata está ahí. ¿No es verdad? Está ahí. De igual manera, aquellos que están ciegos, o sea, aquellos los cuales están en el mundo, a los cuales se les ha hablado de la verdad, ellos saben que hay un creador, hay un Dios. Pero como están ciegos, ellos no pueden ver ¿qué? No pueden ver dónde está ese Dios. ¿Por qué? Porque el diablo les ha puesto ¿qué? Les ha puesto una venda. Ellos siguen tirando, pero no le dan al blanco, o sea, no le dan a la piñata. Y porque no le dan a la piñata, entonces ellos siguen tirando. Ahora, cuando le quitan la venda al niño, ya quieres que se acabe la fiesta, ¿verdad? Porque ya todos pasaron y todos tiraron sus garrotazos
a la piñata. Y dices, ahora sí, tú, aquel grande, ven por acá. Le dan la vara, ¿no? Y le dices, ahora sí, dale. Agarra la vara que y le suena aquella piñata y se le desbarata aquello y caen todos los caramelos. Pero ahora sí está viendo. Ahora sí está viendo. Así es de que, para que las personas puedan ver, hay que venir. Y en el nombre de Jesús, pedirle al Señor que les quite la venda. Para que puedan ellos ver qué. Puedan ver el Evangelio. Puedan ver el Evangelio. En Juan 3:19. En Juan 3:19 nos dice la Escritura. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran ¿qué? Eran malas. Sus obras eran malas. Y cuando hablamos nosotros acerca de que las obras de los hombres eran malas, estamos hablando nosotros acerca de que los hombres en sí no pueden ver la verdad, no pueden entender la verdad por el simple hecho de que están cegados, sus ojos están vendados. Y hermanos, tengo que regresar a este mensaje, porque ya se me fue el tiempo. Pero entendamos algo. Sabemos y entendemos que lo que Dios nos ha dejado a nosotros, nos ha dado a nosotros, es el Evangelio. La palabra de verdad. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito de llevar nosotros las buenas nuevas de salvación al mundo y hablar a ellos acerca de la verdad. Amén. Gloria a Dios. Cubrimos 2 puntos, 3 puntos nada más. No llegamos a poderlo terminar, pero voy a volver. No me gusta dejar las cosas a medias, ni quiero apurar el mensaje para decir que lo terminamos. Así es de que este día, hermanos, cubrimos primeramente lo que el apóstol Pablo nos habla acerca de lo que él está haciendo. Él dice, nosotros tenemos este ministerio, o sea, tenemos la obra de llevar el Evangelio a todas las naciones. Y no vamos a desmayar, lo vamos a continuar haciendo. Por ello es que le habló a aquellos aquellos calumniadores, aquellos los cuales hablaron mal en contra de él, y le dijeron a ellos, yo no he adulterado el mensaje, ni os he dado palabra humana, os he dado a ustedes la verdad. Y también les habló acerca del tercer punto que miramos este día, hermanos, que nos habla acerca de aquellos que rechazan el Evangelio. Aún nos queda un punto más por cubrir y lo vamos a cubrir Dios mediante la siguiente semana. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Y después de orar vamos a tomar la cena del Señor. Padre, gracias por esta tu palabra, Señor. Padre, qué hermoso es estar en tu presencia. Qué hermoso es desglosar la palabra de Dios. Qué glorioso y maravilloso es entender lo que tú, Espíritu Santo, nos enseña a nosotros este día. El apóstol Pablo, oh Padre Celestial, de una forma humilde, sencilla, les dice a ellos que Él no va a cesar la obra la cual tú has encomendado a Él. Y de igual forma les dice a aquellos que no han recibido el Evangelio, no lo han recibido porque Él no lo ha predicado, no lo han recibido porque no quieren recibirlo. Y nosotros de igual manera, Padre mío, queremos también ser como el apóstol Pablo. No queremos, mi Dios, tirar la toalla ni cesar de hacer la obra la cual tú nos has encomendado. Y por ello es que este día, Señor, nosotros aún nos esforzamos, Padre, para ir hacia la meta, hacia el supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Continuar predicando la verdad, hablando acerca del Evangelio que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Ahora, oh Padre mío, prepara nuestros corazones. He ahí tu pueblo, he ahí tu iglesia. Todos y cada uno de los que están aquí en este lugar, mi Dios, tú conoces su condición espiritual, sabes dónde están.
Padre mío, si hay alguien acá en este lugar que este día, Señor, no ha hecho una confesión de fe, no ha invitado a Cristo a entrar en su corazón, que esta sea la oportunidad de decir: Señor Jesús, perdóname. Reconozco que soy pecador, reconozco que he pecado, reconozco que te he fallado. Te pido perdón y te invito a entrar en mi corazón. Te acepto como mi Salvador, te declaro Señor de mi vida este día. Ahora, por esa declaración de fe, mi Dios, puede también ser parte de comer el pan, que es tu cuerpo, beber el vino, que es tu sangre, para poder tener parte contigo. Para nosotros, Padre, los que ya hemos hecho una confesión de fe, Padre, si te hemos fallado en alguna cosa, perdónanos, mi Dios, y prepáranos para tomar, como es digno, este día el pan y el vino. Y te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú vas a hacer algo y vas a continuar haciendo cosas grandes, bellas y maravillosas en nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.